Bueno, buenas tardes a todos. Ya pasamos el minuto de la hora. Vamos a empezar hoy con el webinar de Maestro Live, donde vamos a ver un poco la interfaz del software y algunas funcionalidades básicas de esta aplicación de control. Estamos presentes en el webinar. Soy yo, Santiago Santocono, que voy a hacer una introducción. Lo va a presentar Juan Del, en este caso. Vamos a disfrutar de la presentación de Juan Del y también está Sebastián Berdichevsky para ayudar y para contestar preguntas online. Recuerden que abajo, en el panel de Zoom, abajo hay un botón de Q&A que les abre una ventana donde pueden escribir las preguntas y nosotros podemos ir contestando en vivo en ese panel, y sobre el final tendremos unos minutos para contestar por ahí algunas preguntas que hayan quedado sin contestar, o para explicar algunas preguntas por ahí con el software de control de Maestro Live. Bien, Juan, ¿podés pasar al próximo slide? Bueno, como les dije, está Sebastián Berdichevsky, que hoy va a estar como ayuda para contestar preguntas. Juan Del va a hacer la presentación y yo también voy a estar para contestar las preguntas online. Vamos a hacer una breve introducción. Algunos ya la deben haber escuchado, porque participaron de otros webinars que ya hicimos, pero bueno, la voy a hacer más breve hoy. Las soluciones gráficas de Avid están compuestas de varios módulos o están divididas, digamos, en varios grupos, ¿no? Tenemos todo lo que es gráfica clásica de pantalla, gráfica de realidad aumentada, gráfica de escenografía virtual, gráficas para lo que es channel branding, gráficas para video walls, ¿ok? Digamos que todas esas soluciones tienen diferentes aplicaciones, pero todas tienen componentes en común, ¿ok? Tenemos básicamente un core o unos componentes comunes a todas las soluciones, y luego satélites o soluciones específicas para distintos tipos de producciones. Por ejemplo, para la parte de estudio tenemos el Maestro Powerwall, que es, digamos, la solución para lo que es gráficas para video walls, el Maestro Virtual Set para lo que es realidad aumentada y escenografía virtual, para escenografía virtual, el Maestro IR para lo que es realidad aumentada, y el Maestro Interactive para lo que es gráficas interactivas. En el entorno de Master Control Room, de MCR, tenemos el Maestro TX para todo lo que es la gráfica de channel branding, básicamente. Para el entorno de producción de noticias tenemos Maestro News, porque tenemos las integraciones con los distintos sistemas de noticias, Newsroom, Systems y ese tipo de cosas. Y para deportes tenemos el Maestro Live, que es justamente el que vamos a ver un poco hoy, y de hecho el webinar próximo también vamos a ver algunas funciones avanzadas la semana que viene. Pero común a todas estas soluciones es, digamos, el Maestro Designer, que es la herramienta de diseño, y el hardware que básicamente es el que genera o renderea las gráficas en tiempo real, que es el Maestro Engine. Dentro del Maestro Engine tenemos dos opciones en cuanto a hardware. Tenemos el Maestro Engine clásico, digamos, que permite tener uno o dos canales de gráfica, me refiero a una o dos señales de Philly Key, ¿okay? Dentro del mismo chasis. Se puede trabajar en 1080i o 1080p, y también en SDR o HDR. Y las salidas y entradas de video del Maestro Engine pueden ser en SDI, obviamente, pueden ser también en NDI, a través de los puertos de red, y también pueden ser en video sobre IP, en el estándar 2110, con módulos de conexión de fibra para conectarlo a una infraestructura de video sobre IP. El Maestro Engine 4K es el hermano mayor, que puede tener hasta 16 salidas en HE o en 1080i, 8 salidas en 1080p o 2 salidas en UHD, y esas entradas y salidas pueden ser en SDI o en NDI. También puede tener 16 entradas, que eso no figura en el slide, pero el Maestro Engine 4K tiene hasta 16 entradas de video para usar esos videos dentro de las gráficas. Dentro del Maestro Engine está corriendo el Render Engine, que es el software de Avid que hace justamente el render en tiempo real de esas gráficas para cualquiera de las soluciones, ¿no? O sea, que renderea en 3D en tiempo real para lo que es gráfica clásica, escenografía virtual, realidad aumentada, video walls, etcétera, etcétera. Obviamente trabaja en SDR y HDR, como mencioné antes, y en cualquier resolución, porque puedo trabajar en 1080 y 1080p, en UHD, o inclusive resoluciones no estándar para video walls, por ejemplo, que no tengan una relación de aspecto 16:9, sino que puedo trabajar en cualquier resolución XY, básicamente. Puedo trabajar en layers 2D y 3D, cualquier número ilimitado de layers, y además puedo tener por cada salida de gráfica de los Maestro Engine, puedo tener hasta 256 escenas en simultáneo. O sea que en un mismo
canal de fill y key, o en una misma salida de un equipo, puedo tener hasta 256 gráficas compuestas todas juntas en esa salida. Obviamente puedo conectarlos a sistemas de tracking para todo lo que es realidad aumentada y escenografía virtual, recibiendo esa información a través de la red del sistema de tracking que elijan para trabajar, digamos. Aparte del Render Engine, tenemos el Maestro Designer, que es, digamos, la otra herramienta común a todas las soluciones. El Maestro Designer es básicamente la herramienta para lo que es diseño y armado de gráficas. Ya dimos, bueno, Sebastián ya dio un par de webinars sobre esta herramienta, pero es el software común que se utiliza para lo que es el armado y creación de gráficas. Permite armar gráficas desde cero para cualquiera de esas aplicaciones que mencionamos, para gráfica en vivo, gráfica de escenografía virtual, realidad aumentada, video walls, pero también permite importar gráficas, ¿okay?, de otros softwares. Por ejemplo, 3D Max, Illustrator, After Effects, Cinema, 4D, 3D Max, como ya mencioné. Bueno, puedo importar, digamos, todo lo que sea archivos generados en esos softwares y pasarlos a través del Maestro Designer para componer y crear la gráfica que luego se va a renderear en tiempo real a través del Maestro Engine. Y por último, podemos ver en el próximo slide un diagrama bien simple del flujo, básicamente típico que se hace. Se hace la creación de la gráfica en el Maestro Designer, arriba a la izquierda, donde se importan assets o elementos de los distintos softwares, Photoshop, After Effects, Illustrator, como les dije antes, o elementos 3D con animación e iluminación y materiales y texturas, inclusive de Cinema o de 3D Max. Esas gráficas, una vez que están creadas, se guardan en un server y después se utilizan en vivo durante la producción con la herramienta, dependiendo de la aplicación que se quiera usar. ¿Okay? Maestro News para lo que es noticias, Maestro TX para lo que es channel branding, Maestro Live para lo que son eventos deportivos, y esa aplicación va a controlar el Maestro 1 o múltiples Maestro Engines para generar los diferentes canales de gráfica que luego se utilizarán al aire a través de un key en el switcher o a través de un video wall, por ejemplo. El Maestro Live, a diferencia del Maestro News, nos va a permitir crear una interfaz a medida para cada una de las producciones de la emisora. En base a las escenas creadas en el Maestro Designer, vamos a construir una producción, como la que ven en pantalla, que nos va a permitir controlar las pistas de animación y modificar los exports que existan en la escena del Maestro Designer. También con el Maestro Live lo que vamos a poder hacer es conectar bases de datos externas que nos van a permitir alimentar esos exports y crear una escena dinámica, como en el caso de las producciones deportivas. Las producciones deportivas nosotros tenemos muchos elementos que se van a ir modificando dentro de la escena. Cada vez que cambia un equipo, ya sea el equipo local o visitante, tenemos que cambiar la ciudad donde se juega, tenemos que cambiar el nombre del estadio donde se va a jugar el partido, tenemos que cambiar los 11 jugadores titulares, los 5 jugadores suplentes, el director técnico, la fecha, la liga, el título de la liga. Todos esos elementos los tenemos que modificar partido a partido, instancia a instancia. En algunas emisoras que tienen flujos de producción densos, pueden tener 4, 5, 6 partidos. Entonces todos estos datos usualmente se alimentan dentro del Maestro Live mediante bases de datos externas al software. Puede ser XML, SQL, Excel, como se utilice en la estación. La interfaz en un inicio de Maestro Live es simple, digamos, es una interfaz limpia que nos va a permitir crear el panel tal como se lo requiera para la producción. En el caso de deportes, como vemos acá, y vamos a llegar un poco a esto al final del webinar, vemos que tenemos el escudo del equipo local y el equipo visitante. A diferencia del 3D Play, que es un software hermano del Maestro Live, en esta versión podemos sí ver las imágenes, o sea, se crean paneles que son extremadamente visuales para que el operador tenga todo en un pantallazo, simplemente mirando la pantalla ya puede ver los escudos en alta definición de los dos equipos, puede ver el resultado, dónde se está jugando. En el 3D Play lo teníamos listado en una columna como los inputs. Acá directamente los elementos van a ser dinámicos y van a crear una interfaz más rica y más fácil de utilizar para los operadores en los partido a partido.
nuestra interfaz arranca totalmente limpia. Nosotros, en caso de querer controlar cualquier elemento, vamos a tener que agregar un control. Para controlar esas escenas, vamos a tener que agregar un control, el cual vamos a asociar a la escena, y vamos a determinar la lógica en ese control, vamos a determinar la lógica de cómo se van a reproducir las escenas, cómo se van a alimentar los exports. Entonces vamos a tomar, yo tengo de ejemplo, una escena súper simple que tiene un título y un subtítulo como dos textos. En esta escena podemos ver, tal vez si uso la lupa, podemos ver 4 animaciones: main in, main out, multitext in, multitext out, y el color loop, o sea, una quinta que es un loop. Y tenemos los exports, o sea, tenemos un export de texto y tenemos un export de título. En la interfaz nosotros tenemos 3 tipos de controles ya directamente, que será los que se puede acceder directamente. El action, el pacer, que es como si fuese un action que repite su lógica una y otra vez en un lapso de segundos. Un data streamer, que nos permite recibir datos y enviar datos a los HDBG, también realizando conversiones en esos datos. Luego tenemos los input widgets, que son los que nos van a permitir generar la interfaz visualmente más rica para los operadores, y containers, que nos permiten poder ordenar de esta forma la interfaz. Nosotros ahora tenemos el objetivo de controlar la escena que vimos en el design. Para eso vamos a agregar un action. Desde nuestra columna de controles tomamos un action, y una vez que tenemos este action, podemos darle, al igual que el antiguo software, el 3D Play, podemos darle en el Maestro Live, clic derecho y ver su menú. Dentro de su menú vamos a tener para definir los hotkeys, para guardar este action o cargar este action desde un action ya preguardado, removerlo o realizar las operaciones de queue, play, stop. Este action no tiene nada, yo acabo de arrastrarlo y está completamente limpio. Entonces lo que voy a tener que hacer es editarlo. Una vez que abro el menú de edición de mi action, tengo en la primera pestaña a la izquierda, tengo los detalles. El detalle constituye el nombre y el unique ID del action. En este caso vamos a ponerle banner, una línea. 2 líneas, perdón. Banner, 2 líneas. Luego, por debajo de los detalles, tengo la apariencia. La apariencia puedo modificar, por ejemplo, el color del action. Todo esto para ayudar al operador a ubicarse mejor dentro de la interfaz. Entonces, como nuestra gráfica es violeta, vamos a elegir un action de color violeta. En el sector derecho, en la columna derecha, tenemos a los dispositivos. Los dispositivos son, como mostraba Santiago antes, una vez que tenemos creada la escena y que tenemos creada nuestra producción, ya sea en Maestro News o en Maestro Live, nuestras páginas en News o nuestra producción en Live, vamos a poder controlar esos gráficos enviándolos a uno o varios motores de render, Maestro Engines, corriendo el servicio Render Engine. En caso de querer enviarlo a varios, acá vamos a tener una lista y vamos a poder tiquear y decir, bueno, una vez que yo reproduzco este banner 2 líneas, va a salir por estos 4 canales de gráficos de forma simultánea. Para efectos prácticos y demostrativos de este webinar, tengo conectado un render engine local, que ya tiene cargado el gráfico de deportes. Tengo un render engine local que es el localhost, mi render unit PGM. Entonces, decidimos que este banner se envíe por el render unit. O sea, esa escena cargue dentro del motor de render. La segunda pestaña, y es una de las pestañas más importantes, es en la que se define toda la lógica del comportamiento del action. O sea, cómo se va a controlar, cómo se va a comportar la
la escena creada en el designer. Recuerden que teníamos 4 animaciones, 2 de entrada y salida de banner, y 2 de entrada y salida de texto inferior, y tenemos la animación de loop de color. La animación de loop de color va a tener un comportamiento particular, lo que luego vamos a detallar. Entonces, en el graphic item, para decidir la lógica de la escena, nosotros tenemos 3 pestañas. La pestaña de Queue, la pestaña de Play y la pestaña de Stop. Que para aquellos que participaron de los webinars de Maestro News, emulan al botón de Queue, de Play y de Stop de Maestro, y que también tenemos en esta interfaz, digamos. Nosotros vamos a decidir qué va a hacer este botón cuando se haga clic en Queue, qué va a hacer cuando se haga clic en Play y qué va a hacer cuando se haga clic en Stop. A la izquierda de nuestro panel de Queue, Play y Stop tenemos todos los comandos divididos por categorías. Acá seleccionamos, bueno, dentro de New Project tenemos el banner en una línea que ya estaba seleccionado, y tenemos nuestras 5 animaciones y nuestros exports. Si vamos a las animaciones, ¿qué es lo que quiero que haga cuando yo seleccione el play? Bueno, quiero que haga un main in, ¿sí? Que reproduzca la animación de in, y cuando arrastro y arrastro desde la lista de animaciones a mi pestaña de play, lo primero que me pide al arrastrarlo por primera vez me dice, bueno, esta escena está dentro de New Project y se llama Banner en una línea, el ID es el mismo nombre de la escena, y lo que me pide al final es en qué bislot va a salir. Santiago en una de las últimas diapositivas mencionó que teníamos 255 bislots, o sea, slots de gráficos, que son los virtual slots. En cada uno de ellos nosotros podemos albergar una escena. Entonces, en caso de tener una escena que es un banner, va a estar en un bislot determinado y va a haber que determinar cuál de los bislots es para definir si está por encima o por detrás de otras escenas que puedan estar en pantalla al mismo tiempo. En este caso vamos a utilizar, vamos a subir al bislot 4. Entonces, ahí tenemos. Cuando cuando yo le dé play al action, va a cargar la escena de una línea y va a reproducir la animación de play. Y cuando le dé stop, lo que quiero es que le dé la animación de out. Lo único que me falta para poder modificar esos exports que habíamos visto, estos exports que vemos acá, title text 01 y text, estos 2 exports es enviar en el queue. Puedo enviar los exports de mi lista, text y title text. Entonces, estos 2 exports van a rellenarse con el valor que yo coloque en el campo value. Entonces, en primera instancia vamos a iniciar esto. El title text, vamos a ponerlo por encima, el title text va a decir Avid Graphics, y el text va a decir soluciones gráficas de Avid. Entonces, recuerden, en el queue hacemos el send export, en el play le damos animación de entrada al banner, y en el out le damos de salida. Apply. Ok, ahí tenemos nuestro banner de 2 líneas. La conexión y la carga de nuestros gráficos, y quiero ver ahora la salida de mi render engine. Entonces, este render engine, nosotros ahora le damos Q, se van a enviar los datos que colocamos, le vamos a dar play, va a decir Avid Graphics, y le vamos a dar stop, y se va a ir el export del título. Ahora, nosotros, ¿qué otra cosa podemos lograr con este mismo banner? Ahí utilizamos un banner de 2 líneas, simplemente entrando con una línea y saliendo con una línea. Pero no podemos modificar, para modificar cada uno de los textos, en este caso Avid Graphics, que es el título, para modificar este texto, el operador tiene que entrar, darle edit y modificar.
Entonces, esto claramente es un flujo de trabajo inaceptable, y para eso el maestro Live incluye los parámetros GI. ¿Qué son estos parámetros GI? Aquellos que vieron nuevamente el webinar de Maestro News, los parámetros GI vendrían a ser los controles, esos campos donde yo coloco los datos para enviarle al export. Entonces, ¿cómo quedaría finalmente un GI de texto? Tenemos que darle add, y acá colocarle un nombre, coloquémosle title 01, y seleccionar, al igual que como hacíamos en el maestro, el tipo, qué tipo de selector va a ser. Dependiendo de las características que tenga el dato, sea, por ejemplo, puede ser una imagen. Si es una imagen, nosotros lo que vamos a querer lograr es que el operador haga clic y haga un browse dentro de una carpeta. Si es un texto, nosotros simplemente le vamos a dar texto y vamos a poder determinar qué tan largo va a ser este texto en nuestro max length. Tenemos también las opciones de que sea simplemente numérico. Y al igual que el Maestro News, podemos definir cuál es el valor de default, cuál es el valor en el que va el actual, cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo, y cómo se van a incrementar esos valores, de a cuánto va a ser el step, de qué valor va a ser el step, el increment value, y los decimales. Ese es en el caso de numérico. Y así tenemos, según el tipo de dato que queramos manejar, tenemos varios. También podríamos utilizar un drop-down donde definimos los ítems, en el caso de que tengamos unos ítems limitados que querramos que envíen ese export a la escena. Entonces, en este caso, si volvemos, vamos a decir un texto, le vamos a poner de un máximo de 30 caracteres, y vamos a decirle show in inputs window. Yo le doy show in inputs window, ok, lo que me va a mostrar aquí en la ventana del Maestro Live es mi banner. Una vez que yo selecciono mi banner y tengo en la pestaña de inputs a la izquierda, tengo mi input, o sea, mi title 01. Este es el GI. ¿Qué es lo que nos falta para que ese GI alimente al export? Nos falta ir al queue, buscar el send export del texto 01, ir a Avid Graphics y quitarlo, y buscar en nuestro GI, o sea, por debajo de nuestra pestaña de Scene View, donde teníamos listadas las animaciones y los exports, ir a los parámetros GI y arrastrar al value. Entonces ahora, cuando yo de queue, vas a enviar el export banner, el export texto 01, title texto 01, de la escena banner, una línea con el valor que esté en title 01. Ok, entonces ahora yo simplemente modificando title 01, recuerden, selecciono el botón, modifico title 01 y vamos a darle bienvenidos. Damos Q y damos play y tenemos bienvenidos. Y si le damos salida, se va a venir y seleccionar otro, Avid Video, Q, play, Avid Video y stop. Bien. Siendo este nuestro banner una línea, y con nuestro título, nuestro GI de título que alimenta nuestro export, manteniendo presionado Control y arrastrando el action, lo que estamos haciendo es duplicarlo. Entonces, este mismo banner, este mismo action de banner una línea que controla la escena banner dos líneas, ahora yo puedo transformarlo en otro action, el cual sí va a tener las dos animaciones y va a tener los dos exports. Entonces, para eso tengo mi title 01, voy a crear otro GI que va a ser text 01, inputs window, también vamos a poner un máximo de 50 caracteres, ok, y agregamos acá abajo el text 01. Entonces tenemos los dos exports que se envían, y luego en el play teníamos la animación de banner en una línea. Vamos a agregarle
una pausa. Haremos pausa. Y luego vamos a agregarle la animación multitext in. Entonces, en el queue va a enviar los dos exports que van a tener, van a enviar el valor del GI, o sea, de nuestros dos GI. En el play van a enviar la animación, van a controlar, a iniciarle play a la animación main in de la escena banner una línea, va a tener una pausa y luego va a poder el operador realizar manualmente la animación del texto de abajo. Y en el stop vamos a hacer algo similar, vamos a hacer main multitext out. Esperamos un segundo y le damos la salida. Entonces tenemos estas 2 y 3 líneas en cada uno de los tabs que nos van a permitir enviar los exports, animar la escena y quitar la escena de pantalla. ¿Ok? Ok. Vamos a sacar el banner una línea. Ahora cuando vamos al banner 2 líneas ya tenemos 2 parámetros de input. Tenemos 2 GI. Y es Avid Video y es bienvenidos al webinar de Live. Vamos a colocarle Avid Graphics. Avid Graphics. Entonces ahora le damos Q. Se envían los exports por detrás. Play. Avid Graphics. Ahí vemos que queda en amarillo. Este amarillo nos indica que está en una pausa. Luego, Play nuevamente. Bienvenidos al webinar de Live. Hagamos el gráfico. Y Stop. Vuelve el Avid Graphics. Espera un segundo y quita la escena. Y esto se puede hacer infinitas veces, digamos. Este banner una línea y este banner 2 líneas como títulos nos obligan a ir a la pestaña de inputs y controlar desde ahí el export, controlar el GI para que controle el export. El maestro Live, en cambio, nos va a permitir arrastrar los inputs a la interfaz. Entonces, ese title 01 que dice Avid News, ahora yo puedo rellenarlo directo desde la interfaz, sin tener que hacer clic en el botón e ir a buscar la pestaña de inputs. Entonces, el banner 2 líneas ahora tiene su title 01 y el banner 2 líneas también va a tener su text. Perfectamente alineado. Entonces, con estos dos, ahora, ¿qué nos permite? Nos permite modificar directamente desde la interfaz. Y esa es parte de la novedad que incluye el maestro Live. Esto es lo que los elementos gráficos que nos van a permitir, o sea, los elementos de interfaz pertenecientes a un action que nos van a permitir crear paneles visualmente más ricos y más fácil para que el operador pueda, con un pantallazo, mirando simplemente una vez la interfaz, conocer el estado de sus gráficos. Si vamos a nuestro panel de ejemplo, acá podemos ver una escena de deportes, digamos. Es una placa que se coloca antes de iniciar el partido y en el entretiempo, y se coloca también al final del partido, que puede o no tener los resultados, dependiendo si ya inició el partido o no, y que tiene la fecha que se juega, digamos, la liga, el año, y en qué fecha se está jugando, la 22, la 23, la 24. Luego tenemos el escudo del equipo local y el escudo del equipo visitante. En el centro está escondido como parte de la interfaz, como ese versus, está escondido el cerebro detrás de esta producción, digamos que es el action que controla todos los exports, que envía los exports y envía los parámetros globales, que es algo que vamos a ver ahora en unos minutos. Entonces, ese versus es nuestro cerebro detrás de la escena. Y en el queue, todos nuestros grupos, ya tenemos un grupo de diseño que va a controlar directamente las
los exports de color y de textura. Luego tenemos el grupo del partido, que va a decir dónde se juega y en qué país. Luego, en qué ciudad. Luego tenemos todos los datos del equipo visitante y todos los datos del equipo local. Bien. Entonces, ¿cómo funciona esta escena, esta producción que tenemos armada? Nosotros podemos, mediante una base de datos, como les comentaba al principio, de que el software, en caso de necesitar un flujo de datos denso, se conecta usualmente a bases de datos externas. Nosotros tenemos una base de datos que tiene todos los equipos listados de la Premier League y tenemos una carpeta donde están guardados los escudos de cada uno, y luego otra tabla Excel que tiene los jugadores titulares, el 11 titular de cada uno de los equipos que va a jugar el día de hoy. Lo primero que tenemos es una lista, una base de datos que lista los equipos. Esta lista, este data group, nos va, y lo vemos rápidamente, que es parte del próximo webinar, pero este data group nos va, en la primera selección, nos va a escribir el global home team y le va a dar Q a BS, al versus, que es el action que tenemos entre los dos escudos. Y en la segunda acción va a escribir el global away team y le va a dar Q al versus. Entonces, ¿qué va a lograr esto en primera instancia? Va a lograr, si vamos al aire, va a lograr que yo, al seleccionar el primero, cambia en mi interfaz el elemento del escudo, ya cambia el escudo del equipo local, y al seleccionar el segundo, ya cambia el del equipo visitante. Y aquí me aparece Selected 0 de 2. No sé si lo logran ver ahí. Selected 0 de 2. Entonces, nuevamente, voy el primero y el segundo. Algún despierto habrá notado que no solo cambió el escudo del equipo, no solo cambió el escudo, sino que también cambió el estadio donde juega y la ciudad donde juega. O sea, cada uno de los escudos está, y puedo abrir tengo mi Excel aquí, puedo abrir el Excel que va a mostrar que tenemos cada uno de los equipos, los 11 titulares, bueno, en muchos casos están repetidos, pero los 11 titulares. Luego tenemos el estadio donde se juega y tenemos la ciudad donde se juega, cada una de las ciudades de donde es el equipo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos detrás en esta producción? Lo que hicimos fue decir, en este versus, o sea, una vez que yo hago clic en los dos equipos, yo ya tengo definido mi equipo local y mi equipo visitante. Pero teniendo definido mi equipo local y mi equipo visitante, yo sé que se va a jugar en la ciudad del local, que lo tengo en la tabla, y que se va a jugar en el estadio del local. Entonces directamente puedo, teniendo definidos mi equipo local y mi equipo visitante, si ven acá en mis parámetros globales, yo puedo definir también, presten la atención a mi presten la atención también el texture back. El texture back es estadio, pero si yo vengo y selecciono Arsenal o selecciono Liverpool, por ejemplo, el texture back me va a cambiar, el away team me va a cambiar a Liverpool y el texture back de home me va a cambiar al Arsenal. Lo mismo sucede, a ver si voy, ahí, Liverpool y Leicester. Ahí me cambió. El texture back me cambió a Anfield Road, o sea, el estadio de Liverpool. Y si ven por debajo en el background image, también se modifica. O sea que nosotros utilizando los parámetros dentro de la interfaz del live, o sea, los parámetros globales de la interfaz del live, podemos definir
que no solo al elegir el equipo local y el equipo visitante, y utilizando la base de datos, no solo se modifique dónde se juega, sino que también se modifique la imagen de fondo. Por ejemplo, podemos seleccionar otra. Si seleccionamos Chelsea, se va a cambiar la imagen de fondo Chelsea Crystal Palace, por ejemplo. Si seleccionamos Manchester, nos vamos al Trafford. Y acá nos vamos al Trafford Manchester. Si seleccionamos Liverpool, nos vamos a Anfield Road en Liverpool. Y también nos modifica la imagen. Entonces, ¿cómo se ve este gráfico a medida que yo voy modificando? Este gráfico se va a ver de la siguiente forma. Vamos al aire. Le doy in. Y acá tengo mi fondo, mi back con Anfield Road, Liverpool, la ciudad, Premier League, March 20, y el local y el visitante. Y si le doy out, me voy. Tengo otro partido. El siguiente turno juega, digamos, Manchester. Entonces nos vamos al Trafford. Y juega contra el Watford. Entonces jugamos Manchester o Trafford. Pero yo quiero que mi back, como jugamos en Manchester, quiero que tenga un fondo rojo. Entonces selecciono el rojo, le doy play, y ahí entra y tengo ya preparado para mi siguiente partido toda mi base. Y puedo cambiarlo, en caso de necesario, podría cambiarlo hasta estando en vivo, realizando simplemente un clic. Esto vamos a revisar en el próximo webinar, cómo hacer que estas bases de datos, estos data groups, sean interactivos, o sea, que puedan modificar el dato simplemente realizando un clic. ¿Cómo es que logramos modificar estos elementos? ¿Y qué son estos elementos? Que es parte de la novedad del live. Así como el banner 2 líneas nos permitía arrastrar los GI, hay actions más complejos que nos van a permitir arrastrar, crear un parámetro global y arrastrar ese parámetro global. Y ahora lo voy a mostrar con uno de los widgets de input. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer en base a un parámetro global, utilizando un parámetro global? Los parámetros globales son similares a los parámetros internos, solo que los parámetros internos residen dentro de un action, residen dentro de un control, mientras que los parámetros globales funcionan en toda la aplicación del maestro live. Entonces voy a crear un nuevo parámetro global que se va a llamar Home Team Emblem. Home Team Emblem. Ok. Ese parámetro global, Home Team Emblem, yo voy a tomar una imagen, o sea, dentro de mi columna de Toolbox a la izquierda. Recuerden que tenía los controles, tenía los actions, los phasers, etc. Tengo los input widgets, que son los que utilizamos para controlar los GI. Y tengo también dentro de MISC tengo una imagen. Entonces, ¿qué es lo que voy a poder hacer ahora? Voy a utilizar un input widget que va a ser un file selection. Ese file selection lo voy a colocar aquí. Y una vez que yo estoy con el file selection, voy a minimizar esto un segundo para que sea más claro. Con mi file selection, yo puedo ir a las propiedades. Recuerden siempre revisar estos tabs, dependiendo de dónde estén. Por ejemplo, yo estoy arriba de un action, tengo mis inputs, tengo ciertas propiedades que son las mismas que vimos al hacer clic derecho Details o clic derecho Editar. Pero cuando estoy arriba de un input widget, tengo otro tipo de propiedades, como la fuente, por ejemplo, el tamaño que tiene el input widget, podríamos ponerlo de 70, pero lo más importante debajo es que este input widget puede controlar un global parameter. O sea, nosotros modificando el input widget vamos a enviarle ese valor al parámetro global. Entonces, el parámetro global, en este caso que seleccionamos, era el Home Team Emblem. Ok, seleccionamos el Home Team Emblem.
luego lo que voy a hacer es, dentro de mi toolbox, en la columna, en el sector de MISC, voy a arrastrar una imagen. Y esta imagen, también voy a ir a sus propiedades, y esta imagen, que es como un placeholder, va a leer de un global parameter. Entonces recuerden, el input widget escribió en un parámetro global. Y la imagen, el MISC, lee de un parámetro global. Entonces, si yo seleccioné el Home Team Emblem, acá por debajo voy a seleccionar el Home Team Emblem. Si ahora estoy en vivo, es simplemente hacerle clic, me va a llevar a seleccionar mis imágenes y voy a seleccionar Everton. Entonces, seleccionando dentro de mi input widget, File Selection, voy a poder ver debajo la imagen. Y es de alguna forma cómo se logra este panel. En este panel, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros decimos, cuando hagamos clic en la base de datos, nosotros vamos a estar enviando el parámetro global, y lo podemos ver acá, vamos a estar enviando, haciendo un set del parámetro global con el valor que esté en la primera columna. Y vamos a hacer un set, o sea, con el seleccionado, en el que le hagamos clic, va a escribir Home Team, va a escribir el valor en el parámetro global Home Team. Y va a ser lo mismo con el parámetro global Away Team. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Sabemos que tenemos guardadas las imágenes como Arsenal, el .png, Brighton.png, Cardiff.png, Chelsea.png. Entonces, lo que decimos es a Home Team, a esa ruta de Home Team, escribile a ese parámetro global de Home Team, y lo vamos a ver acá. Ese parámetro global de Home Team, aquí, voy a escribir al texture, a la textura de Home, voy a escribir el set global parameter, va a decir G projects demo, va a ubicar a la textura de la carpeta donde están ubicadas las texturas, ahí se ve un poco mejor, va a ir a la carpeta donde están ubicadas las texturas y le va a enviar, al final de todo, le va a enviar Home Team. .png. Entonces, cuando yo selecciono en la base de datos, cuando yo selecciono en la base de datos, estoy enviando el nombre del equipo al global parameter Home Team y dándole Q al botón versus. Y el botón de versus toma el valor de Home Team y le envía al valor de la textura, del escudo del equipo, le envía g2 projects y la carpeta donde está, hometeam.png. Y con eso rellena la estructura que vendría a ser, o sea, la estructura de las carpetas que vendría a ser esta misma. Vendría a ser esta misma. G projects demo, sports demo, file, G textures, Everton, PNG. Entonces lo mismo hago al seleccionar, y esta imagen, este placeholder, tiene como parámetro global texture home. Una vez que se modifica el home team seleccionando, se hace Q, se modifica el texture home y se modifica el placeholder de la imagen.